Buenas noches a todos, compañeros y licenciado presente. Como grupo 3, este día nos tocará hablar sobre la NIA 510. ¿A qué se refiere la NIA 510? Pues habla sobre los trabajos iniciales de auditoría. Como todos sabemos, cuando el auditor da inicio por primera vez a una auditoría, debe tener la suficiente evidencia apropiada si los saldos iniciales contienen errores significativos que puedan afectar a los estados financieros actuales. ¿A qué se refiere esto? Que el auditor que acepte hacer la auditoría fiscal aplicando la NIA 510 debe tener los antecedentes de su auditor predecesor, el cual tuvo que haber presentado la documentación necesaria al nuevo auditor para que éste se base en los errores que haya presentado el auditor interior en los informes. ¿Y por qué es importante la NIA 510? Es relevante para los trabajos de auditoría a clientes nuevos, en donde el auditor de estados financieros está iniciando por primera vez y en muchos casos existe un auditor al que estamos relevando o también llamado predecesor. Como le mencionaba anteriormente, se refiere cuando el auditor acepta un nuevo trabajo, debe tener todos los informes, la documentación y las observaciones o controles que haya aplicado el auditor que ha sido sustituido para evitar errores futuros o inconvenientes en los nuevos estados financieros. ¿Cuáles son los procedimientos para esta auditoría? Entre los lineamientos expuestos en la NIA 510 se encuentra que el auditor o revisor fiscal puede aplicar a los activos y pasivos corrientes los siguientes procedimientos, los cuales son observar el recuento físico de existencias a un corte determinado y la conciliación con la cantidad disponible a la apertura del periodo. Sobre las existencias nos referimos a los inventarios también. Tener un control ya comprobado de cuáles son las existencias hasta ese momento que se aceptan en cargo. Y la conciliación es verdad al momento de aperturar el periodo. La siguiente es valorar las partidas de existencias iniciales. Debemos verificar que las partidas estén debidamente aplicadas conforme a las NIA, así como también que las existencias físicas iniciales sean igual que estas. Verificar el beneficio bruto recibido por la entidad y el corte de las operaciones realizadas. Aquí hay que verificar todo lo que se obtiene de las ganancias u utilidades y cuáles han sido las operaciones que han sido relevantes para estos resultados. ¿Cuáles son los términos claves para efectuar una auditoría de manera adecuada? Cuando hablamos de estos términos, hacemos referencia a conceptos que son debidamente apropiados en esta NIA y que son fundamentales para su implementación. En el primero hablamos del encargo de auditoría inicial. Es donde los estados financieros del periodo inmediatamente anteriores no fueron auditados o tales estados financieros fueron auditados por otro colega auditor. ¿A qué se refiere esto, verdad? Todos los estados financieros que han sido revisados por el auditor anterior, el cual ha mencionado algunas observaciones, o si estos no han sido auditados con anterioridad. Los saldos de apertura. Debemos contar con los saldos, los cuales deben de ser al inicio del periodo. Los saldos de apertura se corresponden con los saldos al cierre del periodo anterior y reflejan los efectos tanto de las transacciones y de hechos anteriores. Aquí evaluamos también lo que son las políticas contables aplicadas en el periodo anterior, las partidas que se aplicaron, bajo qué NIAs lo hicieron y las técnicas que utilizó el auditor o controles que ejerció para determinar erogaciones o inconvenientes en los estados financieros. También debemos de conocer al auditor predecesor, que es el auditor de otra firma que auditó los estados financieros de una entidad en el periodo anterior y que ha sido sustituido por el auditor actual. Como lo mencionábamos desde el principio, esta NIA es aplicable para el auditor
que está aceptando el trabajo, el cual debe tener todos los informes, así como también las observaciones que hizo el auditor anterior. Detalles de procedimientos sugeridos a realizar en un trabajo inicial de auditoría en los estados financieros. Primeramente, tenemos lo que es obtener y verificar la aplicación de consistencia de las políticas contables usadas por la entidad. Como todos sabemos, cada entidad cuenta con sus políticas contables, las cuales deben ser conforme a las leyes contables actuales, así como también a las NIES. Luego, tenemos lo que es la naturaleza de los estados contables, de saldos contables, que son tipos de transacciones e información a revelar y los riesgos de incorrección material en los estados financieros del periodo actual. Acá el contador actual debe ejercer lo que es controles para verificar la información que revelan los estados financieros auditados por el auditor predecesor, valga la redundancia. La significativa de los saldos de apertura en relación con los estados financieros del periodo actual. Aquí se debe aplicar una revisión analítica de variaciones en los saldos. También hay que evaluar si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados y realizar una reunión formal con acceso a los papeles de trabajo del auditor predecesor para obtener la evidencia adecuada en relación con los saldos de apertura mediante la revisión de cada papel de trabajo del auditor predecesor. ¿Para qué nos ayudará dicha revisión? Esta proporcionará la evidencia de auditoría suficiente y adecuada en función de las competencias profesionales y la independencia del auditor predecesor, lo cual es muy importante para verificar que no haya existido algún tipo de relación con la administración. Luego hablamos de lo que son las conclusiones y el dictamen de auditoría. El auditor debe expresar una opinión con salvedades o negativa, y en este caso abstenerse de dar opiniones sobre los estados financieros, según sea apropiado. Cuando el auditor no puede obtener suficiente y apropiada evidencia en relación a los saldos iniciales, el auditor debe determinar que los saldos iniciales contienen o no contienen errores significativos que pueden afectar a los estados financieros actuales. ¿Para qué sirve este dictamen? Sirve para que el auditor tenga un punto de partida hasta dónde dejó el trabajo el auditor predecesor y cuáles fueron las inconcurrencias que éste encontró, así como también los errores. ¿Cuáles son los requerimientos para poder aplicar esta NIA? Primero, los saldos de apertura. Estos deben ser muy importantes porque aquí el auditor obtendrá la evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones que afecten de forma material los estados financieros del periodo actual. Si este llegara a encontrar errores, ¿verdad?, o incorrecciones que podrían afectar de forma material los estados financieros, aplicará los procedimientos de auditoría y adicionales que resulten adecuados a las circunstancias. Luego tenemos las congruencias de las políticas contables. El auditor deberá obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los estados financieros del periodo actual se han aplicado de manera congruente a las políticas contables reflejadas en los saldos de apertura. Como lo mencionábamos al principio, deben estar aplicados con las políticas que tiene la empresa, a la mano de esta. La información relevante en el informe de la auditoría del auditor predecesor. Esta información, como se mencionaba en la diapositiva anterior, habla sobre los informes, conclusiones que el auditor predecesor expresó y su opinión modificada. Esto debe ser de conformidad con la NIA 315, que es la NIA que tiene que ver con el control de calidad. Normas relacionadas para la aplicación de la NIA 510. Y aquí mencionamos un listado de NIAs que son aplicables de la mano con esta. La NIA 300, que es la planificación de auditoría de estados financieros. La NIA 315, que es identificación y valoración de los riesgos de incorrección. Y la NIA 415, evaluación de las incorrecciones. También se puede aplicar la NIA 710, información comparativa. Aspectos y consideraciones a tener en cuenta para la aplicación de la NIA
510 de saldo de apertura. Primeramente, analizar los estados financieros precedentes, especialmente del ejercicio anterior, y si ha sido la empresa auditada con anterioridad. ¿Cuál es la documentación a presentar en esta NIA? A diferencia de otras NIAs, la 510 no dispone de un apartado relativo a la documentación a preparar y archivar que acredite el correcto cumplimiento de los requerimientos de la norma. Sin embargo, sí exige de que exista una documentación, un dictamen o una conclusión del auditor predecesor. Claro, esto solamente aplica cuando la empresa ha sido auditada con anterioridad. Si no ha sido auditada, la persona que acepta debe de tomar todos estos pasos y dejarlos si deja la firma o empieza a trabajar con otro auditor. Entre la documentación más importante que se puede presentar de la mano con esta NIA son el memorando sobre los riesgos y correcciones, un plan global, un programa de trabajo y pruebas a realizar, el informe de las conclusiones y los efectos sobre nuestro informe de la opinión modificada. A continuación tenemos lo que es un mapa conceptual, que este mapa conceptual básicamente hace un resumen de lo que es la NIA, ¿verdad? Como sabemos, el alcance de la NIA trata la responsabilidad que tiene el auditor en la relación con los saldos de apertura, en un encargo inicial de auditoría, además, en los importes que figuran en los estados financieros. ¿Y cuál es el objetivo de esta NIA? Que el auditor, con respecto a los saldos de apertura, consiste en obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los saldos de apertura para ver si estos contienen incorrecciones que pueden afectar de forma material a los estados financieros de la actualidad, así como también conoce el trabajo que ha realizado el auditor predecesor. En conclusión, la norma internacional de auditoría 510 presenta la responsabilidad del auditor con relación a la revisión de los saldos iniciales en los trabajos iniciales de auditoría, incluyendo contingencias y compromisos que debe desempeñar en la función que le corresponde. Por lo tanto, el auditor deberá leer los estados financieros más recientes en su caso y el correspondiente informe de auditoría de la auditoría del auditor predecesor. En este caso, si lo hubiera, en busca de información relevante con los saldos de apertura. ¿Cuáles son las recomendaciones a aplicar en esta NIA? Analizar primeramente el objetivo y los alcances de la NIA 510 para tener el conocimiento de la aplicación de la misma y expresar su opinión sobre los estados financieros con base a dicha NIA. Efectuar algunos procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones de los estados financieros que haya proporcionado el auditor predecesor. Evaluar de manera apropiada la presentación general de los estados financieros conforme a las NIAs y cumplir con los requisitos éticos, tanto como independencia. Además de ello, planear y efectuar la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores. Y esa sería toda nuestra exposición, compañeros. Espero que pasen un feliz día. Y solo mencionarle que esta NIA hace referencia a la importancia que tiene y la responsabilidad que tiene el auditor nuevo de confirmar todos los pasos, controles, resultados obtenidos en los dictámenes e informes del auditor que estuvo antes de este. Gracias a todos y feliz día.